Hola, hoy vamos a hablar acerca de la gente cuando no renuncia al trabajo necesariamente, renuncia al maltrato. Contratamos las personas porque saben de ingeniería o porque saben inglés o porque conocen de mercadeo, pero se nos van porque de pronto no pueden trabajar bien con su jefe, de pronto no tienen buena interacción con el grupo con el que está. Hoy vamos a hablar del trato en el trabajo y cómo con el método Los Colores podemos potenciar mejor la interacción humana entre las personas. Nos acompaña Isabel Ortiz, psicóloga, quien trabaja en una importantísima organización latinoamericana en el área de desarrollo en gestión humana, quien es especialista en gestión humana con maestría en psicología clínica, quien ha desarrollado con gran experiencia en gestión de equipos y liderazgo en la organización. Y Ángela María Londoño, consultora en desarrollo humano y coach. Bienvenidas. Gracias, Gracias, Juan. Juan David. Bueno, quisiera empezar hablando un poco de qué significa realmente buen trato dentro de la organización, dónde comienza y dónde se quiebra. Angelita, ¿tú qué dirías? Bueno, yo diría que primero el tema del trato puede ser muy subjetivo porque lo que a una persona le impacta, a otra puede que le resbale. Pero sí hay ciertos puntos que es importante tener en cuenta. Buen trato puede ser el tono con el que le hablo a alguien. Buen trato puede ser qué tan incluido se siente, qué tanto lo involucro en los temas de la organización, porque como lo dice el nombre de este capítulo, las personas no renuncian a la empresa sino al trato. Y ahí entra un punto súper importante que está muy de moda en las organizaciones y es la seguridad psicológica en el trabajo. Timothy Clark nos dice que la seguridad psicológica es seguridad de inclusión, que no solo aplica para incluir comunidad LGTB o diferencias religiosas, culturales, sino que yo incluya a las personas independientemente de que su estilo, forma de ser o color de comportamiento sea diferente a la mía. Sin juicios de valor, todos se sientan incluidos. Otro punto es la seguridad del aprendiz, que las personas se sientan seguras y tranquilas para preguntar, porque si yo soy Que haya líder, confianza. claro, que mi equipo no se las tiene por qué saber todas, pero que se sienta libre de hacer preguntas, comentarios, aportes sin ser juzgado. Y también hay otra que es la seguridad de desafiar el statu quo, que las personas se atrevan a levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo, creo que por ahí no es, y no sientan temor, porque cuando hay temor en el trabajo, el tema de la seguridad psicológica se va a pique, el tema del trato se va a pique, y líderes, preocúpense si en las reuniones de trabajo sus equipos no están hablando. Si la gente no habla es porque algo está pasando ahí y tiene que ver con el trato. Muy bien, o sea, la confianza es un buen medidor del buen trato, pero el trato, buen trato puede ser algo subjetivo o es algo que se puede definir de manera taxativa. ¿Tú qué opinas, Isa? Lo que pasa es que el buen trato también se puede construir desde la cultura organizacional, que es como el sistema que también cobija todas las competencias, la organización y las personas, y también está identificado por unos valores a través de los cuales la gente se puede identificar. Entonces pueden haber valores como el respeto, la colaboración, la honestidad, la empatía, también como este trato por las personas desde allí. Y complementando también como lo que tú decías, Ángela, en relación al tema del tono, eso hace parte también de la teoría de la comunicación y algo que hace parte del buen trato es la comunicación asertiva. Y es recordar que dentro de la teoría de la comunicación, cuando las personas van a interpretar un mensaje, el 10% se interpreta de las palabras que las personas dicen, de lo dicho, únicamente el 10%, lo cual no quiere decir que yo no vaya a ser cuidadoso de las palabras que voy a decir, en qué momento las voy a decir y cómo las voy a decir. El 20% de la comunicación se interpreta del tono con el que yo lo digo. Si lo digo muy alto, si lo digo muy bajito, pero el 70% del mensaje se interpreta de la corporalidad, de mi postura corporal, de mi expresión facial, y a partir de allí la persona puede estar diciéndote algo, pero si el líder le está haciendo caras, le está haciendo otras posturas, más de pronto que le transmitan como una imposición o desde la autoridad, entonces Okay. el empleado lo va a sentir como una persona de pronto impulsiva, poco asertiva y se va a sentir maltratado o irrespetado. O sea, recopilando las respuestas que ustedes me dan.
Si el buen trato se mide a través de la confianza que yo genero en los colaboradores, un vehículo muy importante para generar esa confianza tiene que estar basado entre unos elementos de la cultura corporativa, pero se debe transmitir a través de la corporalidad, especialmente el tono y lo que digo, Ajá, dándole mucho énfasis a la corporalidad. así es. Muy bien. Ahora, desde la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué comportamientos de los líderes y los equipos hacen que la gente se quede o no a trabajar en una organización? Dicen que uno no renuncia al puesto, sino al jefe. Así es. ¿Qué comportamientos son los que más atraen y cuáles son los que más desmotivan a la gente? Ujú. Bueno, digamos que conectando con lo que decía Ángela, un primer elemento es el tema de la construcción de la confianza, que ya lo mencionamos. Un segundo elemento es que el líder sea un líder coherente, coherente entre lo que dice y entre lo que hace y por supuesto, ojalá, entre lo que piensa, dice y hace. Otro elemento también es que el líder reconozca su vulnerabilidad y reconozca que no es una persona perfecta, que no se las sabe todas, que también se puede equivocar, que también necesita ayuda. Entonces, lo primero y súper importante es la construcción de la confianza con los equipos. Y digamos, voy a especificar un poco más de cómo construyo yo confianza. Que el empleado sienta que yo creo en él para ser una persona capaz y eficaz de hacer las cosas y además de hacerlas bien hechas, ¿sí? Y que además sienta como esa seguridad psicológica para ser el mismo, para expresarse, para preguntar, para decir lo que tiene que decir sin temor a represalias o sin temor a que me vayan a juzgar. Y que también pueda ser el mismo tanto como para que si le pasa algo pueda contar conmigo como líder y que sienta que yo lo puedo acompañar. Entonces, ese está, digamos que el primer frente de la construcción de la confianza. El otro tema que es muy importante es la coherencia entre lo que el líder piensa, dice y hace. Y a partir de allí que el empleado pues vea y tiene como ese liderazgo inspirador y decir, bueno, mi líder es coherente y entonces a partir de allí me inspira más y hace que yo me quiera seguir quedando aquí porque me inspira desde ese ejemplo. Y el otro que también es muy importante es reconocer la vulnerabilidad, porque en las organizaciones y sobre todo en los niveles de liderazgo más top les cuesta mucho reconocer su vulnerabilidad y quieren ser como yo soy el más fuerte, yo soy el que le pone el pecho a la brisa, yo no me equivoco, yo me las sé todas y ahí está, Sí. digamos que un gran error. Muchas veces también es porque en la cultura de la corporación, el que comete un error lo castigan tan fuerte que la gente teme mostrarse vulnerable. Pero nada mejor que uno ver que su líder se muestra humano y vulnerable, eso le genera a uno confianza, ¿no? Entonces tú hablas de coherencia entre lo que dice y lo hace, que genere confianza y que se muestre vulnerable, más no quiere decir que se muestre mediocre, sino que muestra que también tiene reversa, ¿cierto? Ahora, Angelita, yo te hago una pregunta. Esto suena muy bonito. ¿Qué comportamientos hacen que los líderes inspiren a las personas quererse quedar en la organización? Pero ¿por qué a pesar de que se dice tanto eso, hay líderes que no lo hacen? Porque hay líderes tan hostiles que les impide ser más buena gente. Yo creo que hay un tema aquí muy importante y tiene que ver con los paradigmas que traemos las personas. Hay líderes que creen que para hacerse respetar tienen que hablar durito. O no, es que si les doy un dedo se toman todo el brazo, entonces yo tengo que mantener distancia. Es que si uno no les exige de tal manera, ellos no van a cumplir. No, es que yo no puedo ser muy buena gente porque me la montan. Esos son paradigmas mandados a recoger. Eso es un patrón. Un buen líder sabe que puede acercarse y trabajar conjuntamente para lograr también como esa lealtad de sus colaboradores o saludar al equipo. Es que hay cosas tan simples como el saludo. Y el saludo tiene todo que ver con el trato. Entonces un líder que llega a la organización y ni siquiera dice buenos días, hola, ¿cómo están? De alguna manera ya está maltratando porque cuando tú invalidas al otro lo maltratas. Retomando el tema de los colores, a veces nos pasa que el estilo del líder puede ser interpretado de cierta manera. Un líder rojo que a veces es tan fuerte hablando porque su tono tiende a ser fuerte, no necesariamente tiene intención de maltratar, pero a veces los colaboradores lo interpretan de esa manera. Entonces yo creo que allí es importante alinearse con el equipo, llegar a acuerdos o a Llegar a ciertos acuerdos. códigos donde entendamos dónde está la delgada línea de un
trato inadecuado o simplemente el tema del estilo del otro, cuáles son las preferencias de las personas o qué no les gusta. Y les voy a contar aquí una situación que me pasó una vez en una empresa en Medellín, y es que una persona se me acercó con toda la confianza y me dijo, me ha dado durísimo trabajar en esta empresa, soy nueva, pero es que aquí todo el mundo se saluda de beso en la mejilla y yo no estoy acostumbrada a eso y mucho menos en el mundo organizacional, pero ese era un elemento propio de la cultura de esa organización Claro. y a ella le parecía terrible porque desde su estilo, forma de ser, de ver el mundo, era una invasión a su espacio íntimo. Entonces mira que no es que sea un maltrato de tratar mal, pero son acuerdos que están probablemente implícitos en la organización, pero para la otra persona el tema no funciona Muy así. bien. O sea, en conclusión, el líder puede asumir comportamientos que puede concertar en cruce de expectativas con las personas para que se logre esa confianza, esa coherencia y esas vulnerabilidades salgan a flote para que se protejan entre los miembros del equipo. Ahora, ¿cómo saben ustedes cuando entran a intervenir un equipo que ahí hay una mala nota, hay una mala energía, que ahí pasa algo y que probablemente hay gente que se va a ir tarde que temprano por maltrato? ¿Cómo olfatear eso? ¿Tú qué Yo opinas, creo que hay un Isa? tema clave, tiene que ver con la desmotivación. Porque finalmente todo este tema y todo este ambiente que tú dices, cuando no hay una seguridad psicológica, cuando no hay una comunicación asertiva, cuando no hay una confianza, con el tiempo las personas se van desmotivando. Se van desmotivando porque no se sienten reconocidas, porque no se sienten ni siquiera mínimamente bien tratadas y empieza a ocurrir algo muy grave, diría yo, que es la desconexión con el propósito personal, con el propósito con mi trabajo, con el yo para qué vine aquí y Ok. entonces ya terminan trabajando como en automático y como por inercia y ya llega un punto en que ya definitivamente no aguantan más. Entonces ese es un síntoma, digamos, una O sea, alerta uno ve que la hay que gente como verificar. asumiendo el rol mecánicamente Total. y no Y súper está desconectadas. alineada al objetivo último de su equipo. Eso es una forma de leer que algo anda mal. Sí. Muy bien. ¿Qué Yo otra también lo forma? leo mucho cuando dicto talleres en las empresas, porque yo estoy como consultora externa, las actitudes. Uno ve al grupo y de pronto hay alguien que hace como y La mira a los corporalidad. demás, la corporalidad, el no querer participar. Yo digo, aquí pasa algo dentro de este equipo, dentro de esta organización. Finalmente, cuando ya hay confianza y la gente se atreve a hablar, efectivamente te lo expresan. Ah, es que como aquí no se puede decir nada. No, es que como aquí no somos innovadores porque uno propone algo y se burlan de uno, no se lo... Entonces mira que lo expresan. Y esas también son formas de maltrato, el no tener en cuenta mis ideas, el no darme la información que necesito para hacer bien mi trabajo, el incluir a unos pero empezar a excluir a otros de pronto en función de los mismos talentos o no entender para qué son buenos, entonces empiezo a excluir o a etiquetar a las personas. Ahí, por ejemplo, eso se nota. Y eso genera, lo que dice Isa, un tema de desmotivación que afecta la actitud, el comportamiento, el rendimiento y la productividad. Muy Y bien. hay otra cosa que es súper importante. El trato, más allá de tener que ver con temas de desarrollo, es un tema de bienestar. En las organizaciones, casi todas tienen una persona encargada de bienestar organizacional. Hay temas que son hasta por ley. Y hay una cosa que es la seguridad psicológica en el trabajo, que hace parte del área de bienestar. Ya bienestar no es simplemente cuidar que tu silla sea lo suficientemente ergonómica, que tú no estés expuesto a ruidos que afecten tu salud física, sino que cada vez coge más fuerza la salud mental, el bienestar psicológico en el trabajo, y ahí es donde hay que sensibilizar e involucrar a los líderes y a toda la organización para que seamos más cuidadosos, porque hace muchos años hemos sido tolerantes con los temas del trato, con abusos en el trabajo. Eso cada vez tiene más legislación y la tendencia nos lleva a líderes mucho más humanos. Y ser humano no implica que no voy a exigir, que no va a ser productivo, que va a tener gente entonces que no haga nada. No, usted va a tener gente que se le va a mover igual o mejor, pero ya no desde el miedo, sino desde una verdadera motivación. Muy Así bien. es. Y quisiera complementar lo de Ángela y es lograr también como un equilibrio entre la orientación a las relaciones, a la cercanía
cercanía de las personas, pero también a la orientación a los resultados. Creo que ese también es otro comportamiento clave y es que el líder pueda tener como ese equilibrio y ese balance que a la larga va a permitir también, redondeando con el tema de bienestar, que las personas, empezando por el líder, tengan un equilibrio entre su vida personal y laboral. Muy bien. Sí, es también que se fomente desde arriba, ¿no? Que si hay prácticas de maltrato, pues intervengan oportunamente y se genere esa concientización en los directivos de todos los niveles de la organización, que pues hay que dar prelación al buen trato. ¿Cómo lograr mejorar el clima de un área determinada? ¿Cuáles pueden ser prácticas concretas que ustedes puedan recomendar? Ujú. Bueno, la primera práctica que yo les recomendaría, y ustedes dirán de pronto es como muy etéreo, pero es importante, es la conexión y la presencia. Y la conexión y la presencia se traduce en que cuando yo estoy con mi equipo o en una conversación uno a uno o con mi equipo, de verdad en el aquí y en el ahora estoy conectada con mi equipo. No estoy mirando el celular, no estoy atendiendo los correos electrónicos, estoy escuchando. Yo siempre le digo a las personas, no solo con mis oídos, sino con mis ojos. Mirar a los ojos es súper importante para que la persona sienta esa conexión y esa presencia. Y a partir de allí hay otro tema súper importante y es las conversaciones. La conversación es súper clave como una herramienta también para construir esa confianza. Y esa conversación tiene que ver con lo que hablábamos de la comunicación, con que yo esté de verdad de manera consciente, activa, intencionada, escuchando de verdad al otro, mostrándole de verdad un interés genuino por lo que me está diciendo y que esas conversaciones no solamente sean como, digamos, estratégicas desde diferentes puntos, ¿sí? Entonces, una puede ser para hacer una retroalimentación directiva cuando se requiere, para redireccionar. Otro tema puede ser también para reconocer los logros, pero no únicamente los logros, sino el esfuerzo del paso a paso, de los cambios, de las acciones que la persona ha llevado a cabo. Y otra también puede ser simple y llanamente para construir cercanía, para que yo conozca de la vida de la persona, cuáles son sus intereses, sus deseos, hacia dónde quiere crecer, que conozca sobre su familia. Todo eso también, digamos que son prácticas que ayudan a ese buen trato. Y por otro lado, también el compartir otros momentos diferentes a los laborales, donde de pronto yo pueda Ujú. hacer otros reconocimientos de otros momentos, por ejemplo, un matrimonio, un grado, un cumpleaños, pero también si tiene algún tema de una situación familiar, estar conectado de verdad de manera genuina con la vida de la persona y por lo menos yo diría, siempre les recomiendo una vez al mes tomarse un café, una vez al mes o ojalá una vez a la semana, Distensionar. tener otros espacios donde las personas vean el humano que es mi líder, no solamente porque es vulnerable y también se equivoca, aprende de los errores, pide ayuda, no se la sabe todas, sino también que es una persona que puede ser divertida, que puede compartir conmigo, que también tiene una vida y que no solamente mi vida es el trabajo, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que Muy ayudarían bien. como prácticas para construir. Excelente, muy concreto. ¿Y qué dirías tú, Angelita? Lo primero, hacer conciencia de cuál es el estado de mi equipo frente al trato, porque uno no cambia aquello que ni siquiera ha visto. Entonces, empezar a detectar a tiempo esos temas relacionados con el trato en el equipo, yo creo que es el paso número uno. Y dos, entender que no todos tenemos las mismas preferencias, porque puede pasar que yo digo, ay, pero tan sensible, le dolió que le dijeron eso. Si era un chiste, pero lo que para mí es un chiste absurdo, para el otro puede estar tocando Ahí fibras juegan muy los colores, fuerte. profundas, pero más allá de los colores hay un tema de fibras o sensibilidades que el otro tiene y yo no necesariamente tengo. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos que creemos que si a mí no me duele, al otro no tiene por qué dolerle, no, al otro sí le duele. Entonces, yo creo que aquí es súper importante entender esas sensibilidades. Y las nuevas generaciones son mucho más sensibles a temas de trato, equidad, inclusión, etcétera, etcétera, que las personas que somos un poquito mayores. Entonces, con mayor razón hay que seguir trabajándolo, desde sensibilizar a todas las personas de la organización y, por supuesto, sumado a todo lo que dice Isa de los espacios de interacción para generar afecto. Yo digo que el afecto en las organizaciones es fundamental, que a uno aprendan a quererlo y que uno aprenda a querer a la gente. Eso puede contribuir Muy bien. muchísimo. Bueno, entonces un poco concluyendo, ¿cómo mejorar el trato? Porque no renunciamos necesariamente al puesto, renunciamos al trato, renunciamos al jefe hostil. Primero hay que tener presente que normalmente si hay un jefes o compañeros hostiles, pues es porque tienen un
prejuicio, un paradigma de que la dureza puede ser efectiva generando resultados. Y debemos entender que hay que ser duro con los hechos, pero suave con la gente. Entonces, ¿qué vemos acá con lo que nos dicen Isa y Angelita? Hay que generar confianza, hay que ser coherentes y de alguna forma mostrarnos vulnerables sin que con eso la gente crea que va a haber abuso de poder o va a ser descalificada la persona como líder. Llegar a acuerdos de grupo y tener dentro de acciones concretas una conciencia de buen trato como primer paso, lograr prácticas de conexión y presencia en la interacción, conversaciones mirando a los ojos, con reconocimiento, habitar otros ámbitos del grupo para generar confianza, especialmente con las nuevas generaciones que son un poco más permeables y abiertas al tema del buen trato dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, muy edificante. Esperamos que todas estas pautas sean de gran utilidad para que todos hablemos en colores. Gracias.